Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Quiero en este momento añadir algunas cositas al tema anterior que tuve, porque estamos teniendo el mismo tema, pero cada uno en su lugar. La bendición que Dios hizo cuando creó este mundo fue muy grande. Me refiero para todo el planeta Tierra, pero ahora más aún fue muy grande para el ser humano que Dios creó en esta tierra. Y Dios creó a la familia humana y le dio las facultades para que se reprodujera. Inclusive Dios le dio el alimento que el ser humano necesitaba y también les instruyó con respecto a los lugares donde iba a vivir. Iba a llenar la tierra. Todas las bendiciones que Dios da al ser humano son atacadas por Lucifer, que se convirtió en el diablo y odia todo lo que Dios ha hecho. Y todo lo que Dios dio desde la creación es odiado por el diablo. Y por eso en su obra el enemigo trata de tergiversar y de echar a perder todo lo que Dios ha creado. Voy a poner un ejemplo. Dios creó una semana de 7 días. Eso no existía. Él creó la semana y está firme porque aunque un hombre no quiera creer en Dios y diga todo lo que quiere, acepta la semana porque Dios lo estableció. Dios puso un día para conmemorar la creación, para señalarlo como el creador, ese día es el sábado. Dios estableció una familia, hizo al hombre y a la mujer y formó una familia. Y Dios le dio dones, talentos, riquezas al ser humano y el diablo ataca el día de la creación y pone otro día. Ataca a la familia y trata de hacer familias distintas a lo que Dios hizo en la creación. Un matrimonio formado por un hombre y una mujer. El diablo, por el pecado, mete la poligamia, mete el homosexualismo, pone todo lo que no sirve. También en cuanto a los talentos del ser humano, que Dios crea al ser humano por la forma en que Dios crea al ser humano, el diablo también ataca para que el ser humano haga otra cosa y para que se rebele contra Dios también. Lo que sucede hoy en día con respecto a que si es una discriminación que una mujer no haga lo que el hombre hace, es un concepto que el diablo usa a seres humanos a través de los cuales él puede trabajar y pone esa discriminación. Un concepto de que un hombre no puede hacer lo que una mujer hace es una discriminación, lo pone así. Por ejemplo, si dos personas del mismo sexo quieren casarse, no tienen bendición de Dios, lo dice la Biblia, pero lo dice la misma naturaleza. Dos mujeres se unen y no pueden procrear. Si quieren procrearse, tienen que buscarse un hombre. Dos hombres se unen y van contra la naturaleza. De la misma manera, si una mujer dice yo tengo que hacer todo lo que el hombre hace, porque si no es discriminación, esos son argumentos diabólicos para echar a perder las cosas buenas que Dios ha hecho. Lo correcto para el ser humano, lo bueno para el ser humano, es vivir y actuar y hacer las cosas conforme a lo que Dios estableció para el ser humano. Y con respecto al rol de la mujer dentro de lo que Dios quiere que los seres humanos hagamos en la tierra, de acuerdo con el plan de la redención, a cómo ha ido siendo el paso a través del tiempo.
qué Dios ha dado para la mujer y qué Dios ha dado para el hombre. También eso le incumbe a Dios, no a nosotros. Pero no es una discriminación, porque de ninguna manera puede un hombre y una mujer ser iguales. Y no es discriminación. Vamos a señalar ahora con respecto al sacerdocio. Ya en el tema anterior yo mencioné, con respecto al sacerdocio, Dios le da un rol al hombre y le da un rol a la mujer. Cuando el pecado entró y Dios le dijo al ser humano acerca del plan de la redención y le dio un vestido que ponerse, salió de ovejas, corderos, que Dios mandó que se sacrificaran porque eso señalaba que el mismo Dios que los había creado vendría a dar su vida para salvar al ser humano. ¿Quién era el que tenía que hacer el sacrificio de ese cordero? No era la mujer, era el hombre. Y en la Biblia no hay un texto que diga que Adán hizo el sacrificio, porque lo presenta de otra manera, pero fue Adán el que lo estableció. Pero sí la Biblia habla entre los hijos que tuvo Adán, tuvieron Adán y Eva, que el hombre era el que hacía el sacrificio, así fue Abel. Cuando el diluvio, después del diluvio, cuenta la Biblia que Noé hizo un sacrificio a Dios. ¿Quiénes vivían después del diluvio en la tierra, humanamente hablando? Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. ¿Quién hizo el sacrificio? Noé. Ninguna de las mujeres, ni la de Noé, ni la de sus hijos, se sintieron mal porque Noé hizo el sacrificio. Pero no era el hombre, el padre de la familia. Los hijos de Noé no se sintieron mal porque Noé hiciera el sacrificio. ¿Por qué? Porque Noé era el padre de la familia. Así que aquí se establece una cosa, el sacerdocio, Dios lo dio, en este caso hablando del sacerdocio, Dios lo dio al padre de la familia o en su defecto al hijo mayor de la familia, lo dio al hombre principal de la familia. Y así se estableció el sacerdocio. Antes de que existiera el pueblo de Israel, antes que Dios estableciera un sistema de sacerdotes, la Biblia presenta a otra persona que fue sacerdote. Esa otra persona fue Melquisedec, rey de Salem. Él era el sacerdote de Dios en este tiempo. Abraham lo reconoció y le dio el tiempo de lo que tenía. Lo reconoció como el sacerdote de Dios en ese tiempo. Después, el mismo, eh, el mismo Abraham llegó a ser el sacerdote porque Abraham fue elegido por Dios. Así que en el sistema sacerdotal, Dios elige al hombre para que funja como sacerdote de su familia, pero cuando Dios estableció el sacerdocio en el pueblo de Israel, porque iba a establecer también el santuario en la tierra, Dios establece un sacerdocio. Para ese sacerdocio Dios eligió a Aarón, hermano de Moisés. Moisés fue el hombre que Dios eligió para ser el líder del pueblo de Israel, para ser el humano que estuviera enfrente de los israelitas,
para formar la nación que se iba a formar, pero el sacerdocio Dios se lo dio a Aarón. María o Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, fue una mujer profetisa, fue líder en el pueblo, pero no fue sacerdotisa. Dios eligió también, en este caso, a Aarón. Y no solamente eligió a Aarón, sino que Aarón y sus hijos iban a ser los sacerdotes que guiarían al pueblo de Israel en cuanto a la parte religiosa. Aarón, María y Moisés pertenecían a la tribu de Leví. Dios estableció que Aarón era el sacerdote, los hijos de Aarón iban a ser los sacerdotes y dentro de los hijos de Aarón, uno de ellos, después que Aarón muriera, iba a ser el sumo sacerdote. Dios lo estableció así. No había por qué tener celo con eso. Dios lo estableció así. Dios estableció además los levitas para que fueran personas que también tuvieran que ver con el aspecto religioso del pueblo de Israel. Los levitas enseñaban al pueblo de Israel lo que tiene que ver con la parte religiosa del pueblo de Israel. Le instruía. Y los levitas también, cuando el templo se establece, cada uno tenía su rol, su función, su trabajo y hacer con respecto a todo lo que en el santuario había que hacer. Después que se quitó el santuario y se estableció el templo, también el sacerdote, en vez de ser del santuario, era el templo, pero el sacerdote era el que oficiaba. El sumo sacerdote tenía una obra específica que hacer. No estamos dando detalles, estoy diciendo cómo se había establecido. Pero los levitas tenían cada uno su obra que hacer, pero eran los sacerdotes varones, los levitas varones los que servían en cuanto a la parte que tenía que ver con el santuario o tenía que ver con el templo. No había ningún problema con esto. Pero de la misma manera en que el diablo siempre trata de buscar desunión y traer dificultades y problemas dentro de la iglesia, de la misma manera en los tiempos de Moisés, levantó personas que se levantaron en contra de Moisés y en contra de Aarón y quisieron ellos ser los guías del pueblo y quisieron ellos ser los sacerdotes del pueblo y está escrito en el Pentateuco, en los libros de Moisés, en Levítico, en Éxodo, en Número, está escrita las rebeliones que se levantaron. Datán, Corea, Virán, las rebeliones que se levantaron en contra de la dirección que Dios había establecido. Finalmente, cuando Cristo viene a la tierra en armonía, en cumplimiento de lo que el plan de la redención decía, Cristo también fue sacerdote, pero el sacerdocio venía de la tribu de Leví por la descendencia de Aarón. Los levitas, todos los levitas, los que fueran de la tribu de Leví, porque Dios lo había establecido así. No estoy diciendo, en otro tema explicaré por qué fueron los levitas. Hubo una razón por la que Dios los eligió, pero Dios los eligió así. Cuando Cristo viene, Él no es levita, Él viene de Judá, pero Cristo es el sumo sacerdote, porque claro, Cristo es Dios, es el creador, el que viene en cumplimiento del plan de la redención. Pero Cristo es sacerdote ya no como Aarón o de los levitas, porque Cristo no venía de la familia de Aarón. El sacerdocio de Cristo se presenta como el sacerdocio de Melquisedec. Cuando Melquisedec aparece en la historia, que tiene que ver con Abraham,
Melquisedec no se dice quién fue su padre, no se dice el nombre de Melquisedec, no se dice cuándo nació, no se dice su parentela, no se dice cuándo murió, por eso se dice sin padre, sin madre, porque no se señala en la Biblia. Cristo viene como sacerdote de Melquisedec y es nuestro sumo sacerdote, porque tiene que ver con el plan de la redención y Dios lo estableció de esta manera. Pero lo que quiero señalar con este aspecto del sacerdocio es que el sacerdocio Dios no se lo dio a ninguna mujer. El sacerdocio Dios no se lo dio a ninguna mujer, se lo dio a un hombre. Cristo cuando vino a la tierra no vino como mujer, vino como un hombre y es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y una mujer no tiene por qué sentirse menospreciada ni dada a menos porque Dios haya elegido un hombre, porque Dios le dio a la mujer un rol y las mujeres hacen cosas muy buenas en el plan de la redención y son benditas cuando hacen las cosas que Dios manda, igual que nosotros los hombres, como tampoco tiene que haber ningún celo porque Dios eligió al sacerdocio de la tribu de Leví y porque el mismo Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta este momento en que estamos estudiando, vemos que una mujer no fue autorizada por Dios para ser sacerdote. No fue traída a la existencia por Dios para ser sacerdote. Pero esto no es una ofensa, no es un agravio, no es una discriminación para la mujer, porque la mujer tiene mucho que hacer y muy importante para hacerlo en el rol de la familia humana y también en lo que concierne al rol de la iglesia de Dios en esta tierra. El papel de la mujer es un papel bendito, necesario y útil. El rol del hombre es otro. El concepto de un menosprecio a la mujer son los conceptos del diablo que va tratando de levantar para buscar división y tratar de lograr que el pecado sea lo que enseñoree en la tierra. Terminamos aquí con este tema con respecto al sacerdocio, con respecto al rol del hombre y de la mujer en la iglesia de Dios en la tierra. Vamos a continuar en el próximo tema, ya no analizando una mujer como sacerdote, sino con respecto a lo que tiene que ver con el apóstol, con el apostolado. Termino con este tema aquí. Por favor, comparte este tema para que el Evangelio, a través de estas predicaciones, también pueda ayudar a otras personas. Nos vemos en nuestro próximo tema.